Hola, ¿qué tal tú? Israel con otro video relacionado a administración. Ahora un tema muy interesante y la verdad hasta me siento como muy en pañales de hablar de esta información, pero se me hace una información muy interesante porque tiene que ver con la pregunta ¿quién debe mandar? ¿Quién es el jefe? ¿no? Y esto es una pregunta que surge, por ejemplo, a la gente que ya está a cargo de responsabilidades, pero también a la gente que está a nuestro cargo y que es la persona que nos representa o que toma esas decisiones importantes en la administración. Entonces, manteniendo eso en mente, ¿quién manda? ¿Quién debe mandar? Y voy a hablar un poquito del tema. He visto mucha información relacionada a la jerarquía dominante, lo menciona mucho Jordan Peterson, pero hay algunos otros, viene desde Carl Jung y otros psicólogos. Entonces la parte importante de la pregunta es ¿quién manda? ¿Quién debe mandar? Y esto nos ayuda porque obviamente la pregunta también se ve enfocada a los líderes nacen o se hacen. Y dentro de la maestría que estoy cursando, pues obviamente hay información bien importante relacionada a cómo formar el líder que traes adentro, ¿no? ¿Qué parte importante hay de ti que puedes proveer tu servicio para poder integrar equipos de trabajo, proyectos, etc.? Entonces, la parte muy importante de esto es quién manda, quién es el líder, quién tiene la responsabilidad. Y no solamente eso, sino va más allá. Va más allá es quién te lo reconoce, quién se da cuenta de quién es el líder, porque yo creo que todos nosotros, si hemos estado en una posición en administración, nos damos cuenta que hay personas que tienen el puesto y hay otras personas que tienen el liderazgo. Y está completamente dividido. Una persona puede ser el jefe, pero otra persona es el líder. Entonces la cuestión importante es integrar los dos en uno mismo, es decir, que la persona que sea el jefe sea también el líder. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, yo creo que hay varias maneras, hay muchos temas al respecto, pero una parte importante es saber cómo funciona nuestro mecanismo para reconocer a una persona de autoridad, cómo reconocemos a una persona que es un ideal. Y todo el mundo lo sabemos porque principalmente esta imagen que uno tiene de uno mismo es a la que uno se tortura cuando no llega a sus metas. O es decir, de otra manera, por ejemplo, cuando uno se siente culpable por algo es que simplemente se compara con un ideal de uno mismo. Entonces, dentro de ese marco de referencia hay mucha información muy importante y es lo que voy a tratar de explicar en este video porque es un tema bastante complicado que no sé si sea competente hacerlo yo, pero de alguna manera es vivencial cómo me ha servido a mí este tipo de experiencias, este tipo de videos, este tipo de información para crearme un criterio sobre el liderazgo o sobre la autoridad en la administración. Y una parte importante de la autoridad es quién manda, y obviamente tiene una connotación muy global porque yo creo que todo el mundo reconocemos a un líder y todo el mundo reconocemos a un jefe. Entonces, esas características, si se reconocen en uno, pues obviamente facilita el resto del trabajo en la administración. Ese es un punto de vista. Y la cuestión jerárquica, creo, y en base a la información que he visto, tiene que ver mucho en un arquetipo de ideología generalizada. Es decir, lo vemos repetidamente en varias culturas donde quién es la persona que tiene ese respeto, esa admiración del resto de las personas, pues obviamente cumple unas funciones bien específicas. Y por ejemplo, una de las cuestiones que destacan mucho es precisamente el ver, el observar. Y en la administración, uno de los conceptos claves para ser un buen administrador es la supervisión. Quiere decir que es una visión más allá de lo que la gente observa. Entonces, yo creo que una cuestión muy importante que todo el mundo reconocemos es cuando hay una supervisión. Es decir, cuando observas algo, algún objeto más allá de lo que evidentemente te muestra, sino más información, más datos. ¿Y cómo lo logra uno? Pues obviamente integrando equipos, ¿no? Teniendo gente de confianza que trae esas diferentes opiniones a discusión y que te permite a ti a través de la observación tomar decisiones. ¿Y por qué es importante? Bueno, dentro de los modelos que funcionan en la administración, pues obviamente incluso se habla de que la misma supervisión es un elemento de
motivación, es decir, a la gente nos gusta que nuestro esfuerzo tenga un valor, es decir, que lo que hacemos tenga algo importante. Entonces, ¿cómo se demuestra? Cuando una persona que tiene la responsabilidad viene y lo observa. Y puede haber detalles bien mal, pero el hecho de ir formando esto, pues obviamente da una característica jerárquica importante. La otra muy importante también es, y va aunado con lo de los proyectos, no sé si lo enfoca muy bien, pero creo que va por ahí, es crear del caos orden. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es muy importante porque, por ejemplo, y hay un ejemplo que da el Dr. Peterson en uno de sus videos, es, por ejemplo, cuando vemos un acróbata realizar piruetas y realizar malabares, vemos cómo efectivamente, el ejemplo preciso es este, ¿no? Una persona da malabares, piruetas y cae, y todo el mundo 9, 9, 10, 9, 9, es decir, lo realizó de forma excelente. Ahora el segundo está en ese límite, sabe perfectamente que si no llega a su límite del caos, pues obviamente pierde, ya entra en segundo lugar. Entonces vemos cómo esa persona precisamente llega al límite del caos, donde cualquier mínimo defecto pues causa que se caiga, tropiece, lastime, pero vemos que esa persona logra hacer eso, pues obviamente la euforia del público. Entonces hay algo muy nato, muy humano de nosotros, donde vemos que una persona puede generar del caos orden. Esto va relacionado con los proyectos de administración, o cuando elegimos tomar un problema complejo y trabajamos en ello y logramos un resultado final. Entonces eso es un parte de un liderazgo, es decir, irte a lo profundo del caos y extraer orden. Y precisamente es el trabajo de la administración. La administración es hacer del caos orden, y es una idea bastante ideológica, muy relacionada a todo lo que vivimos día a día, pero reconocemos ese tipo de personas. Y por ejemplo, Steve Jobs, Nelson Mandela, Gandhi, todos ellos fueron personajes que precisamente había un conflicto muy fuerte y lograron a través de una ideología constante, personal, superar ese conflicto. Entonces vemos cómo estamos muy lazados, muy integrados al hecho de crear del caos orden, es decir, del infierno al cielo. Entonces creo que es una parte que, si reconocemos precisamente afrontar retos, tomarlos, digerirlos y crear algo de ello, pues obviamente es algo que las personas valoran mucho. Es decir, ponte enfrente, toma responsabilidad y asume la responsabilidad. Entonces creo que eso es muy importante. La otra es también valorar la tradición. ¿Por qué? Porque todo el mundo nacemos dentro de un contexto. Entonces es como la imagen de la cultura, la educación, el respeto, todo este tipo, a pesar de que es algo muerto, ¿no? Porque eso no tiene vida en sí, pero es una imagen que genera respeto al resto de las personas. Es decir, todo el mundo reconocemos el pasado, abuelos, ancestros. Entonces esta imagen arcaica de autoridad, de figura de autoridad, lo llamaremos el padre, que ya no es joven, es viejo, pero el hecho de mostrar el respeto a la autoridad también nos regala a nosotros un poquito esa autoridad, y precisamente reconocer la figura de la sabiduría, lo sabio de este lado, y el reconocerlo y incentivarlo, pues también nos pone una posición jerárquica muy elevada. Entonces, para hacer un compendio un poquito más concreto, hablamos de afrontar el infierno, del infierno al cielo, así conflictos, problemas, soluciones, proyectos, nosotros llevamos a cabo. La otra dos, visión, ver, y no nada más es ver como para criticar, ¿no? Sino ver más allá, es decir, observar las razones reales detrás del contenido, no únicamente algo que filtra nuestro sentir personal, sino observar la supervisión. Y la tercera es el valor a lo antiguo, a la cultura, a los modales, a la forma, al bien vestir, todo eso relacionado con lo muerto del sistema, pero que tiene un valor muy importante dentro de nuestra formación, también es importante. Y yo creo que esas tres partes
Es complicado, digo, la verdad es un tema bien complicado, pero me ha funcionado mucho a mí hablar de ello para poderle moldear un poquito más en mí mismo. Y creo que es importante, ¿no? Las tres partes. Y digo, no lo digo yo, lo he observado a través de información de Carl Jung y varias autoridades en el tema de la psicología. Y creo que es algo bien importante como seres humanos reconocerlo, porque nos ayuda a formar esto que llamamos personalidad, autoridad, y encajar mejor en el puesto que estamos tomando o elegir correctamente a la persona que va a ser nuestro asistente, nuestro apoyo, para que él cumpla también con las características. Bueno, tengo una llamada, espero que siga el video y nos vemos para la próxima.